Lo que queremos hacer ahora es abrir esto a las preguntas o a las inquietudes de la gente que nos está acompañando, que por suerte es mucha, y bueno, someter todo esto un poco a los designios de cada uno y a lo que pretendan conocer. Daniel. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Llegamos tarde porque salimos a San Luis, conseguimos un auto prestado y nos vinimos como... Muchas gracias. Dos o tres reflexiones, llegamos tarde, pero yo te he venido escuchando más o menos. La primera es que nosotros hace rato que venimos planteando en San Luis que hay que armar un consejo de ancianos. De 60 para arriba no tiene que ir a la casa el compañero que tiene aportes para hacer, porque si no sería la teoría de la guerra del cerdo. Es otra cosa. A mí me parece que sub 60 a conducir, a gobernar, y post 60 un consejo de ancianos que genere formación, que aporte para la actualización doctrinaria que necesitamos, porque en definitiva lo que vos planteas es eso. La teoría del hombre nuevo que alguna vez tuvimos con el Che y otros compañeros, esa teoría del hombre nuevo quedó a un costado. Por eso tenemos una crisis que también es ética y moral en la militancia, que no es solamente el peronismo esa cuestión. Fíjate vos, nuestro peronismo no ha discutido y se han hecho los pelotudos todos. Alfonsín, Menem por supuesto no lo iba a hacer, De la Rúa, Néstor, Cristina, Alberto, Macri no lo iba a hacer, y Milei con la ley de identidad financiera, que es el eje central del Estatuto del Coloniaje del 76. No ha habido un gobierno que lo haya tocado, nadie lo menciona. Nuestra clase dirigente no habla de la deuda, no discute el contexto de la deuda externa como eje central. Y después tenemos otro problema en eso. Yo quisiera saber si, yo lo voy a plantear así crudamente, ¿cuántos de los que estamos acá, cuánto han visto de Sinfonía del Sentimiento? Se pone joder, compañero. Hemos perdido la batalla cultural y educativa porque nosotros mismos regalamos ese espacio para que los pibes fueran a ver TikTok y a escuchar otra cosa. Bueno, pero ese problema es nuestro. Bueno, después, y coincido con la cuestión del federalismo. Muchas gracias, compañero. Tenemos que construir un federalismo nuevo, con otro contexto, con otra visión y con otros autores. Estoy totalmente de acuerdo que hay que jubilar todo un grupo grande. Si no, esto no tiene solución. Ahora, no creo que vaya a ser con una carta documento. Esto va a ser traumático en serio, porque me parece que no hay espacio para otra cuestión. Eso. Muchas gracias, compañero, primero por venir, el esfuerzo de venir desde San Luis Capital. Efectivamente, yo comparto, como lo dije, la narrativa que los que estamos por arriba de la edad que yo planteo tenemos que estar para acompañar y el triunfo tiene que ser de todos. El problema es esa triste locura de la perpetuidad, creer que uno es indispensable para que todo continúe. Y entonces viene lo que yo te planteaba hace un rato, si nosotros gobernamos en el personalismo delirante de los caudillismos de casi despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Yo conduzco y les regalo mi gestión, dejamos de representar a la gente. Alguna vez Facundo Cabral contaba en sus espectáculos un cuento corto que decía que un rey había hecho un acto y el poncho que se lo ponga al que le va. Y en ese acto regalaba tierras y el único que estaba con cara mal avenida era un gaucho en el fondo y entonces el primer ministro del rey lo llama y le dice venga para acá. Y lo hace subir y le dice escúcheme, ¿usted por qué tiene esa cara? ¿No se da cuenta que el rey está regalando tierras? El gaucho con voz cansina le contesta, ¿dona o devuelve? Bueno, la realidad es que nadie es el Estado somos todos y nadie regala nada y tampoco es necesario para siempre. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es construir un colectivo. Y en ese colectivo hay lugar para la experiencia que no es en la administración. En la administración hay jóvenes con experiencia. Como les decía recién, el intendente de esta ciudad gobernó la pandemia. Algunos de los que tenemos más de 45 años como el intendente de acá, ¿hemos gobernado una pandemia? ¿Estuvimos al frente de un estado municipal o provincial para gobernar una pandemia? ¿Sabemos cómo se hace? ¿Tomamos las decisiones? No. Entonces, experiencia ya existe y no tenés que tener más de 50. La tienen los pibes jóvenes que han administrado, sindicatos, municipios, ONG. La experiencia existe. Es falso que la experiencia es igual a cantidad de años, ¿eh? No es cierto. De hecho, René Favaloro no creó el bypass a los 80 años, ¿eh? Les aviso, por si alguno se durmió, ¿eh? O sea, y te termino y te cierro la respuesta. Yo creo que hay que crear el bypass político en la Argentina. Porque cuando Favaloro se desafió a sí mismo para encontrar una solución a la muerte segura de lo que era una arteria tapada
para lo cual los médicos te decían, tomate una aspirina y hasta que aguantes, dale para adelante. Hubo un solo médico en el mundo que dijo, a mí un paciente no se me va a morir nunca más por eso. Y creó el bypass y salvó miles de millones de vidas en el planeta Tierra. Bueno, tenemos una clase política que nos dice, tomate una aspirina y aguanta hasta que te mueras. Hay que crear el bypass para salvar al pueblo argentino. Bueno, Willy. Bueno, sí, la verdad que te escucho, Santiago. Hoy hablaba con mi hija al mediodía y está con un emprendimiento privado con mucho esfuerzo. Es una profesional y me llamaba para conversar de estas cosas. Y le dije, hija, hoy me di cuenta que estamos quebrados, que estamos en bancarrota. Y estamos perdiendo día a día todo lo que hemos conquistado. Yo, bueno, muchos me conocen, saben, somos una familia de profesionales que luchamos, que laburamos, y estamos perdiendo paso a paso, todos los días un poquito de la identidad, del proyecto, de la esperanza, ¿no? La esperanza que esto que vos venís a traer. Y yo me había sentado en un sillón, así como están ustedes, venía de la escuela, de dar clase, cansado, agotado, decía, esto no va para más, estoy cansado, me voy a quedar acá. Y bueno, ese reclamo de mi hija, no pensaba venir. Y dije, no, todavía tengo que tener la fuerza para seguir luchando, para laburar, para encontrar caminos, para sentir que algo puede cambiar. Y yo he renunciado, lo digo públicamente, había renunciado al peronismo hace tiempo, en esta lucha de dirigentes que consumen la vida de aquellos que queremos un cambio. Dije, no, voy a escucharlo a Santiago, porque mi hijo que acá está también te sigue y escuchamos y sentimos, y acabo de darme cuenta que tipos como yo somos necesarios, que no podemos quedarnos en el sillón pensando que la cosa pasa por otro lado. Te lo cuento y lo cuento acá públicamente para que lo sepan, estamos cansados, pero todavía tenemos la esperanza de que algo se puede hacer. Y ahora, desde mi profesión de periodista, que me interesa saber, ¿cómo te reciben en otros lugares cuando vas con este discurso que habla de dar vuelta a la cosa, de repensar la Argentina desde otra manera? Primero, me da profunda satisfacción y orgullo que pueda una idea, que es la que yo tengo, darte y generarte la voluntad de levantarte de ese sillón, porque no hay un solo argentino bien parido que sobre en esto. Así que bienvenido otra vez a la lucha. Obviamente, aquellos que tienen los intereses creados en que nada cambie y que el statu quo es la garantía de su jubilación de vida personal, tienen mucho temor de mi presencia y mis ideas, porque soy uno de esos a los cuales no pueden empujar ni correr, porque nos conocemos hace 40 años y saben que a mí no me corren ni me empujan. Así que seguramente la recepción de la clase política es temerosa. Por lo general, a mí me pasa algo muy particular. Yo en la calle recibo afecto, recibo el pedido de la foto y de la coincidencia. Y cuando alguno de estos se nos cruza en el camino, cruzan de vereda, lo cual muestra lo miserables que son. Yo no hago ni vivo para poner en consideración del enemigo mis ideas y mis planteos. Se lo planteo a los argentinos bien paridos como un desafío entre todos, o vamos a llegar al punto de la desaparición, y entonces mi próximo libro no se va a llamar Democracia Confederal, se va a llamar Autopsia de la Argentina, porque habrá que simplemente explicar por qué se murió. Bueno, no estoy dispuesto a eso, y creo que todos tenemos claro que si alguien se tiene que morir en este caso por sus ideas, son ellos, no nosotros. Hay que levantar en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación y volver a cantar el himno donde reza a sus pies rendido un león, porque tenemos un himno castrado por los intereses del mundo anglófilo que siempre pretendió gobernar la Argentina, quedarse con nuestras vías navegables, quedarse con nuestras riquezas, expoliarnos y considerarnos una colonia de ultramar. Mientras uno solo de nosotros esté vivo, eso no va a pasar. Bueno, ¿qué más? ¿Sí? Yo quiero preguntar... Pará, ahí te acercan el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi pregunta y mi profunda decepción fue cuando salimos de los BRICS. Creo que ahí perdimos la gran oportunidad
de tener una mejor valoración de todo lo que nosotros tenemos. El acuífero guaraní, hablamos de ese inmenso mar de gas y de petróleo que hay en el subsuelo patagónico y en otros puntos, también en Campo Durán, en Salta, allá. ¿Qué se hace con esta diplomacia que es bombero, porque tiene que ir apagando los incendios? ¿Cómo se hace para volver a que aquel otro mundo de esta otra bipolaridad geopolítica pueda volver sus ojos hacia nosotros? Hablo de Rusia, hablo de todos los países que se están incorporando para hacer un frente. Y nosotros estamos, el peronismo de algún modo, que coincide con aquellos países no alineados de la época de Perón, de Tito, a esto. ¿Cómo hacemos? Bien, ¿cómo te va? Gracias por estar. A ver, yo, obviamente, mi posición personal geopolítica es BRICS. Van a poder ver habitualmente que yo hago mi programa todos los días con las banderas de nuestros países amigos, con lo cual vas a ver que yo tengo atrás mío la bandera de la Federación Rusa, la bandera de nuestros hermanos de Palestina, nuestros hermanos de Brasil, ¿no? Del mundo entero, de aquellos que forman parte de la resistencia a este occidente anglófilo y autopercibido capitalista salvaje, de un capitalismo de amigos que desprecia la vida humana y considera al ser humano un estorbo para la economía moderna. Ten en cuenta que la filosofía liberal considera que no somos producto del orden natural religioso, que somos nada más que agentes económicos y que el capital está primero que el trabajo. Con lo cual, no tenemos nada que hacer en el occidente OTAN, no tenemos nada que ver con la anglofilia. Son nuestros enemigos, son quienes mantienen secuestradas nuestras Islas Malvinas, quienes hoy tienen un gobierno de ocupación colonial en la Casa de Gobierno. Ya no tenemos que recuperar nuestras islas, tenemos que recuperar el continente argentino. Y para eso, obviamente, la alianza estratégica es con los BRICS, pero para que sea sustentable, como yo planteaba hace un rato, no puede ser temporal una alianza geopolítica. No puede ser algo que cambie un presidente que turno, que llega 4 años después del otro y va exactamente en sentido contrario de lo que hizo el anterior. Es un delirio. Brasil ha crecido a niveles exponenciales de ser la cuarta economía del mundo porque tienen a Itamaraty. Tienen una política internacional prefijada que no cambia ningún presidente que asuma, ni Lula ni Bolsonaro. Hay una política estratégica de largo plazo que todos deben cumplir, trazada desde Itamaraty. La Argentina no tiene esa planificación estratégica de Estado porque existe una monarquía disfrazada de república donde el presidente de turno hace lo que se le canta. Entonces, un loco psiquiátrico como el que tenemos hoy decide faltarle el respeto al pueblo brasilero y a su presidente e ir a reunirse con Bolsonaro a espaldas de Lula por un antojo absolutamente personal de un rato en que no tomó el clonazepam. Entonces, la Argentina no puede flotar en un destino incierto. Ahora, también es cierto que así como tenemos un loco psiquiátrico en la Casa de Gobierno, tenemos un compañero como Moreno que dice que somos capitalistas y que América es para los americanos, como la doctrina Monroe. Entonces, tenemos problemas graves. Tenemos un compañero que dice, como Guillermo Moreno, que Netanyahu, un asesino, un criminal de guerra con pedido de captura internacional, es un compañero. Entonces, evidentemente, no solo tenemos problemas con el enemigo, tenemos problemas del campo amigo. Y tenemos un pseudoperonismo que se asimila al capital. Todos saben que la marcha dice combatiendo el capital. Pero algunos muchachos quieren cambiar la marcha, quieren cambiar la letra, quieren cambiar las 20 verdades, conducción política y encontrar una excusa para poder ir a la Embajada de Estados Unidos los 4 de julio. Entonces tenemos un problema interno y nos debemos ese debate. Entonces yo planteo una gran asamblea del peronismo y le preguntemos a todos, levanten la mano los que dicen que somos capitalistas, occidentales y anglófilos y que tenemos que estar en la OTAN. Esto me parece que sería la manera más justa de resolver este conflicto, porque si no, por más que ellos digan, yo no, para mí la palabra vamos a volver no existe. Para mí es vamos a empezar, porque hay que empezar de nuevo. No hay que volver, ya volvimos y nos fue muy mal con Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Vamos a volver mejores, ya probamos lo que es volver. Ahora hay que empezar, y empezar tampoco es recomenzar, es empezar, kilómetro cero. Los pibes se tienen que hacer cargo del futuro, pero primero tenemos que cumplir nosotros con la tarea de limpiarles el terreno,
porque nosotros tenemos la culpa que esto esté pasando. Pero no tenemos que pensar en el poder para quedarnos, eso es un delirio. Coincido con el compañero, el Consejo de Ancianos que funcione todos los días, pero la administración del futuro del Estado está en manos de las generaciones nuevas con experiencia. Por primera vez el peronismo tiene la posibilidad de decirle a la sociedad que tiene jóvenes con experiencia. Viste que esa boludez que salía en los diarios, presentarse jóvenes con experiencia, y los pibes decían, pero ¿cómo voy a, si soy joven, cómo voy a tener experiencia? Bueno, tenemos la inmensa suerte de tener jóvenes con experiencia. Entonces no podemos, para corregir el modelo internacional geopolítico, caer en la locura de un modelo republicano que te permite a vos venir después de mí, 4 años después, y hacer exactamente todo al revés de lo que dije yo. Eso pasa en la república monárquica, donde el presidente hace lo que quiere, porque dispone de los fondos para extorsionar a los gobernadores y a los intendentes, para llevar la política donde quiera, porque hay una verticalidad de los recursos, y los recursos disciplinan la política republicana. Entonces, en un sistema confederal, como yo planteo, la política internacional tiene que ver con una política de Estado, del Estado Central Confederal, que cumple tareas muy básicas en el Estado que yo planteo, y una de ellas es la política internacional, que queda en el gobierno central confederal como política sustentable de Estado, no del presidente de turno. No puede existir una Argentina que es bipolar, que es absolutamente bipolar, que en plena pandemia le pedíamos por favor de rodillas que llegara un avión Antonov con vacunas desde Rusia, de la Federación Rusa, y a los 3 días decíamos no queremos más Sputnik, que venga Pfizer. Bueno, a ver, los niveles de delirio en los que nos movemos en materia internacional nos aíslan y nos hacen víctimas de nuestras propias torpezas e impericias. A mí no me asusta que un criminal liberal quiera sacarnos de los BRICS, es casi obvio. También sé, porque tengo relación con los países de los BRICS, que nos esperan siempre con los brazos abiertos. El problema es que hay compañeros de este lado, como Guillermo Moreno, que dicen que América es para los americanos, que defiende la doctrina Monroe y que dice que Netanyahu es un compañero. El problema está adentro, no afuera. Afuera está el enemigo, se lo combate. El problema lo tenemos adentro porque los que dicen que son nuestros amigos se comportan como enemigos en política internacional. Aclaro algo, digo, Guillermo Moreno, amigo nuestro, ¿sí? Sí, claro, obvio. Digo, como para que no piense que hay... Nadie juzga sus valores humanos, ahí está equivocado. Claro. Bien. Primero, antes que nada, agradecerte. Bienvenido a San Luis, a mi provincia querida. Muchas gracias. ¿Sí? Viva la patria, viva Perón, ¿sí? Como una frase cabecera ahí. La verdad es muy interesante todas las reflexiones que vos... Viva Perón, carajo, que es nuestro. Viva Perón, carajo, tal cual. Siempre por ahí nos suelen decir, sacale el carajo. No, el carajo es nuestro, bien argento, ¿sí? Gracias por las reflexiones, me permiten pensar un montón, ¿sí? Pensaba en la analogía que hacías de la escaloneta, ¿sí? Es muy interesante, ¿sí? Y la escaloneta verdaderamente sí se construyó con un montón de jóvenes, de verdad. Pero también tenía algunos referentes que eran veteranos, ¿no? Sobre los cuales se apoyaban esos jóvenes, ¿sí? Y se me viene Messi, obviamente a la cabeza, Otamendi, otros tantos, ¿sí? Y soy partidario de que a los veteranos, ¿sí? Hay que tenerlos bien presentes, ¿sí? También soy partidario de que, comparto totalmente, cuando uno se enamora del poder, es totalmente tóxico para su pueblo y para su territorio, ¿sí? Por lo tanto, me parece también, soy partidario de que te jubilan las ideas, ¿sí? Y no solamente la edad. Podés ser joven y pensar, ¿sí? Tener un pensamiento del siglo XVIII, un pensamiento del siglo XVII, en el plano económico, que es lo que se está debatiendo con más profundidad. Hoy el peronismo está en un debate pleno, profundo, y por suerte que hemos entrado en ese debate, que lo merecemos, ¿sí? Y dentro de esos veteranos, a mí se me viene Guillermo Moreno como un faro de luz, ¿sí? Tengo mis discrepancias con él, pero creo que el compañero Moreno ha traído iluminación intelectual
¿sí? En los últimos 2, 3 años. Yo lo vengo escuchando, yo te escucho a vos también, y te tengo como referente a vos, a él. Me gustan los dos pensamientos. La verdad que esta ruptura y cambio de sistema de la República a la Confederación me hace mucho ruido y me manda a estudiar. Sinceramente, me pone y me obliga a estudiar. Pero creo que el compañero Moreno trae, me quedo con esto, trae una limpieza intelectual muy interesante. Sacarle la mascarilla ideológica a un montón de dirigentes me parece muy rico, y me parece que el postergamiento de la jubilación de él se la gana con las ideas, ¿sí? Plenamente con las ideas. Y después veremos. La única verdad es la realidad. La realidad siempre se impone. Y nada más que decir esto, ¿sí? No me gusta hacer apología ni defensa personal de ningún personaje de esta bendita patria, pero bueno, me siento identificado con las ideas de Moreno. Me ha iluminado, me ha sacado del plano progre, y me ha puesto a pensar como un buen peronista, ¿sí? Me he puesto a estudiar la doctrina peronista, a entender. Todavía no entiendo ni la mitad ni un cuarto, ¿sí? Pero estamos en ese proceso. Tengo 35 años, soy docente. Entonces, bueno, esas ideas y esas reflexiones. Te vuelvo a agradecer por tus reflexiones y, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Cuál es tu nombre? Fabián. Fabián, primero gracias. Obviamente, más que válida tu posición. De todas maneras, te marco. Messi nunca fue un veterano porque llegó a la selección a los 20 y pico de años, con lo cual no era veterano, todo lo contrario, era un pibe que hacía las primeras armas y que aprendió perdiendo, Señor. que llegó a la coronación de sus objetivos cuando ya está para retirarse. Su último mundial fue el que le dio la posibilidad de ser campeón del mundo. Y la juventud la pasó luchando por algo que no se daba, ni la Copa América ni la Copa del Mundo. Obviamente hoy Messi juega para retirarse en Miami, está casi divirtiéndose con todo derecho en sus últimos momentos como jugador profesional y ya anunció su retiro. O sea, nadie necesita jubilarlo, él solo sabe que está en otra etapa de su vida, y es Messi. Entonces, ahí no compartimos, Messi no es ningún veterano. Veterano es un jugador o un arquero de 40 años que sigue jugando, ese es un veterano. No un pibe de 20 años, 23 años que empieza en la selección y dura hasta los 35 y juega una década y que cuando llega a los 35 te dice, me retiro. O sea, nunca llegó a la calidad de veterano, porque se está retirando a la edad justa de un retiro de un jugador profesional. Bañado de gloria, dice, me retiro. Con respecto a iluminar, le va a salir cara la factura de luz a Guillermo, porque lo que vos descubrís del discurso de Guillermo antiprogresista es nada más que la esencia del peronismo, las 20 verdades y conducción política, dicha con mucha vehemencia y con muchas ganas, pero que no es nada más que la lógica de la doctrina del peronismo, que no hace falta plantearla como él la plantea, y bienvenido si él despierta en alguien las ganas de hacerse peronista o de buscar explicaciones o estudiar en función de ese despertar por la figura de cualquier compañero. Yo sí te aclaro que no es ninguna iluminación decir que América es para los americanos, que somos parte de la OTAN o del occidente anglófilo. Eso no es nada que ver con la doctrina peronista, con lo cual ahí Guillermo le erra de punta a punta 180 grados en contra de la doctrina del peronismo. Así que eso no lo tomes de Guillermo, quédate con lo simpático, quédate con lo que te mandó a estudiar, no tomes en serio que doctrina peronista es decir América para los americanos, no tomes como cierta la política de la doctrina Monroe, no tomes como cierto que somos amigos del asesino genocida de Netanyahu, no tomes como cierto de ninguna manera su adhesión hacia que la Argentina forme parte del Atlántico Norte, de la Alianza del Atlántico Norte. Eso no tiene nada que ver con la doctrina peronista, cero. Entonces, ese es un Guillermo Moreno que te empuja al peronismo para convencerte de ser un costurero remendón, de sacar un plan económico que de lo único que habla es de negociar con los factores de poder que yo quiero expropiar. Entonces, él te dice que hay que arreglar con las 8 hermanas y yo digo que hay que expropiar las 8 hermanas. Él te dice que hay que negociar con la cadena de distribución de las grandes corporaciones de distribución de alimentos y yo digo que hay que sostener una política
primaria estatal de la producción de alimentos para que llegue el precio a la góndola. Entonces, no pensamos igual. La participación privada que yo quiero es una producción privada, participación con el Estado de capital nacional, con lo cual yo no quiero la extranjerización de los servicios públicos. Yo expropiaría de inmediato todas las empresas de servicios públicos, no quedaría una en manos privadas, con lo cual disentimos con Guillermo, porque él plantea que el peronismo no es estatista, ¿no? Él dice, el peronismo no es estatista. Lo que seguro el peronismo no es imperialista, con lo cual el peronismo hace lo que tiene que hacer. La nacionalización de los ferrocarriles de manos del imperialismo colonial británico es una muestra de que el peronismo, cuando tiene que estatizar, estatiza, sin miedo. Yo quiero la estatización del comercio exterior, la nacionalización del comercio exterior, y él no lo quiere. Entonces, tenemos que discutir cosas mucho más profundas que andar cantando la marcha para después decir que somos capitalistas, después de cantar que combatimos el capital. Entonces, por más ganas que vos le pongas a cantar la marcha, si después te desdecís de la marcha, el peronismo está en duda en ese mensaje de Guillermo. Así que permitirme que te haga reflexionar de que lo que dice Guillermo lo tenés que analizar, porque no es doctrina del peronismo de ninguna manera ser cómplice de las corporaciones que explotan la patria y se quedan con la renta de los argentinos. No es de un buen peronista permitir que los minerales de la Argentina se vayan por el 3% de retenciones. Te redondeo. A ver, con lo cual, el Guillermo iluminador que pague la factura de luz primero, porque se la va a tener que pagar desde Noria del Sur, porque él no las expropiaría y yo sí. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. El peronismo es nacionalismo y el nacionalismo no es de ninguna manera socio de los imperialismos globales, ni chinos ni americanos. No somos socios de los imperialismos, somos antiimperialistas. No negociamos con la oligarquía. No somos parte de la transacción comercial de las fuerzas del trabajo con el capital extranjero. Y no permitimos la fuga de la renta. Con la cual, cuando te metas a escuchar a Guillermo, empezá a anotar en una hoja o en un pizarrón todas las cosas que dice para compararla con la doctrina. Porque no te tiene que convencer Guillermo que lo que él dice es doctrina, porque es mentira. Ese es su plan de costurero remendón, que no tiene nada que ver con la doctrina del general Perón. Amigo, sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, realmente ya hace un tiempo que vengo siguiendo a través de tus programas y a través de lo que he ido más o menos informándome. Y te digo, un poco es como que yo vengo de un museo de cera, digamos, porque pertenezco a la generación del 70, tengo 74 años. Yo también. No, vos tenés 50. Yo soy del 70. Yo soy del 70. Vos hablas de militancia del 70, yo soy del 70. Nacido en el 70. Por eso te digo. Pero en realidad a veces me hace dudar de que, bueno, posiblemente la experiencia, los años, frente a la inteligencia y a la capacidad, bueno, uno se queda a veces un poco limitado, ¿no? O sea, realmente te admiro en cuanto a tu capacidad de síntesis, a tu forma de manifestarte, de dialogar y de expresar tus ideas, ¿no? Así que, no, lo único que quisiera aclarar es que además de este enemigo que tenemos a nivel internacional, que es el imperialismo anglófilo, yanqui, digamos, ateo, ¿qué otro agregado más podemos ponerle? De que, bueno, de algún modo es masónico. Está también el sionismo, ¿sí? El sionismo que ustedes saben, bueno, en realidad hoy forma parte de todas las empresas financieras, forma parte de toda esta nueva forma de tecnología en la cual paulatinamente ha ido sometiendo al hombre, le ha ido quitando la capacidad de humanizarse. Bueno, y no porque yo sea antisemita, al contrario, admiro al pueblo palestino, al pueblo sirio, que también son semitas, y que realmente son pueblos que es para admirar, porque están luchando contra las formas de política y de guerra que han llevado el sionismo, ¿no?
También, de algún modo, considero que si alguien ha empezado a leer las teorías de Theodor Herzl, no se diferencian mucho de lo que es el nazismo, ¿sí? O sea, el ejemplo típico tenemos con lo que está pasando en Palestina y la muerte de miles de niños que se están produciendo, y con el mismo criterio de superioridad que tenían antes los nazis también, ¿sí? Unos hablaban de una raza superior a través de la genética y otros, bueno, hablan de una raza o de un pueblo elegido a través de la religión, ¿sí? Pero de alguna forma ambos son sectarios, de alguna forma siempre proponen los matrimonios dentro de su misma raza o de su mismo pueblo, y los métodos que utilizan de exterminación son muy semejantes. O sea, lo que no me extraña de que de algún modo sea una forma de nazismo con otras características muy mínimas desde el punto de vista ideológico, pero en la práctica creo que son lo mismo. Lamentablemente hay un dominio, no sé si del mundo, pero sí es bastante importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, ya que no es un capitalismo productivo, es un capitalismo financiero fundamentalmente. Si bien la finanza es un elemento más dentro del sistema productivo, no puede ser el único. Además, eso también conlleva una ideología, que es justamente la ideología donde los goim, de los cuales somos nosotros, debemos trabajar para ellos, ¿sí? Entonces, esto hace de que de algún modo se consideren que son inteligencias superiores, posiblemente tengan mucha gente con gran capacidad de estudio, que sean inteligentes, pero no creo que sean las únicas alternativas para el mundo del futuro, ¿sí? Creo que debemos luchar contra eso, ¿sí? Eso es para mí lo importante. Lo otro, también quería decirte un poco, aclararte, de que la generación mía, la generación del 70, de algún modo también trabajamos a nivel ideológico para revertir la situación de esta Argentina, ¿sí? Tal vez se hizo, no sé si de la forma más digamos la forma más apropiada, pero sí que hemos sido perseguidos, sin lugar a dudas. Y sí, la forma era a través de un proceso de concientización, fundamentalmente a través de unidades básicas, en el caso del justicialismo. Yo hoy, por ejemplo, me interesa el justicialismo, si bien no vengo de raíz justicialista, pero sí de los trabajos de militancia de aquella época, de los años 70, ¿sí? Y bueno, me pregunto de cómo hoy la juventud puede llegar a ser un elemento de liberación de su pueblo. A veces tengo mucha duda con respecto a las generaciones nuevas, a las generaciones venideras. Fíjate, por ejemplo, ahora, los que hemos quedado acá somos todos viejos o gente grande. Los jóvenes que estaban allá se fueron todos. O sea, eso un poco hace de que te empieces a preguntar, de decir, ¿cómo hacemos para realmente lograr? Frente a medios de difusión totalmente ideologizados. Hacemos a través de escuelas de militancia, de unidades básicas, de pasar de una conciencia en sí a una conciencia para sí. Hoy sabemos que esta etapa de la conciencia en sí a la conciencia para sí es realmente una utopía. El socialismo es una utopía. Pero no encuentro forma de cómo hacer este proceso de ideologización o por lo menos de alternativa. Lamentablemente la juventud está muy dominada por la droga y eso de algún modo también nos limita en esta situación. Perdón, discúlpeme. Sí. Permitime, ¿sí? Estamos haciendo una transmisión en directo por distintos canales. Por lo tanto, primero hay jóvenes
Tenemos uno acá, Aarón, que hoy nos dio una clase a nosotros de cómo atender las adicciones. Tenemos otro joven allí. Sí, es decir, lo no se escuché fueron eso. todos, Sí, se fueron algunos. Sí, Y lo que les pido a todos, y todos ellos, miren la cantidad que hay, y yo festejo eso, y allá también, ¿sí? Y allá también, y allá hay otro, muchos. Entonces yo lo que propongo, digo, va a sonar antipático esto que voy a decir. No, por favor. Es decir, tratemos de hacer preguntas para que aprovechemos la presencia de Santiago acá, para que las pueda responder, y todas estas reflexiones suyas que son tan interesantes, deberíamos buscar el momento y el lugar como para poder Seguramente hacerlo. va a haber otras oportunidades, discúlpeme. No, pero no es para que me pida disculpas, simplemente es que si no vamos a quedar acotados. Está bien, y no vamos a darle chance a otros que también quieren Tiene preguntar. razón, tiene razón. Mirá, si me dejás... Lo mío es cosas de viejo. No, pero claro, excelente mirá, lo suyo. te voy a- Y lo recontra respetamos, ¿eh? Te voy a dar, sí, te voy a dar la buena nueva y que tal vez te explique la diferencia entre aquellos tiempos y estos tiempos. Vos no los ves a los jóvenes que nos están viendo en este momento. No hace falta que estén acá. El uso de la internet nos permite en este instante que te escuchen a vos en el mundo entero. Lo que antes, en la década del 70, era una transmisión vía satélite para ver a Monzón salir campeón del mundo en blanco y negro con cortes esporádicos de la transmisión por satélite de aquel momento. Hoy es simplemente llegar a cientos de miles de receptores, de millones de receptores, de miles de millones de receptores en el mundo que te están viendo en este instante, que no están presentes en esta sala, en la ciudad de Mercedes, en San Luis, y están acá igual, porque esas cámaras te están conectando con infinidad incierta de cantidad de jóvenes que ya no van físicamente a las reuniones. Con lo cual, lo que vos perdés es la dimensión o percepción de cuántos somos porque no los podés tocar como los tocábamos antes en la unidad básica. Hoy la unidad básica para el triunfo está en la comunicación digital. Nosotros debemos llegar. No hay que tomar como cierto que los instrumentos del enemigo, por ejemplo YouTube o Facebook o Twitch, que son obviamente empresas privadas del capitalismo salvaje anglófilo, sean los instrumentos. Por eso yo, en Canal 22, que es mi canal, lo fundé hace 8 años, cuando nadie entendía por qué me iba de mi exitosa presencia en el cable en Crónica. Y yo di un discurso en aquel momento, que te lo voy a hacer llegar para que vos lo puedas ver, donde yo explicaba exactamente lo que iba a pasar y pasó con respecto a la muerte de los tiempos analógicos. Esa muerte de los tiempos analógicos hace que hoy este acto tenga cientos de miles de personas, aunque vos no las veas, porque nos ves a los que estamos acá, pero no ves a todos los que están acá. Entonces, no hace falta más llenar grandes estadios para hablarle a miles de personas. Hoy le hablas a miles de personas, como lo hago yo todos los días, sentado en un editorial frente al prisma de la cámara. Eso es la parte positiva y de aliento que te doy. No hay ausencia de jóvenes, lo que pasa es que los jóvenes no deciden vernos de otra manera, deciden escucharnos de otra manera y participar de otra manera, porque sus tiempos son distintos, viven a otra velocidad. Por eso yo lo que planteo es el recambio generacional de la conducción, porque voy a darte una anécdota que también conté hoy a la mañana. Un tipo que yo respeté mucho en el deporte argentino fue a Reutemann. Para mí fue un gran deportista y un ejemplo de deportista. Igual que lo era Guillermo Vilas, un señor del deporte. Cuando en los 90 Menem trae una esporádica participación de la fecha de Fórmula 1 al Autódromo de Buenos Aires, al Galvez, una vez más, lo invitan a Reutemann, que ya era gobernador, a dar una vuelta en un auto de Fórmula 1. Reutemann, que siempre había sido muy prudente a la hora de correr, se subió entusiasmado al auto, dio una sola vuelta y entró a boxes. Entonces le consultaron qué le había pasado. Le prestaban un Fórmula 1, el tipo dio una vuelta, encima la vuelta la dio despacio, entró a boxes y se bajó. Y Reutemann le dijo, esto no es para mí. Yo corría con otros autos, este no lo entiendo, ¿no? O sea, yo ya no puedo conducir Fórmula 1. Soy un piloto retirado de Fórmula 1, este no es para mí.
Y como si doy otra vuelta me la voy a poner, me bajo en boxe y te entrego el auto intacto como me lo diste, porque lo voy a chocar. Entonces, la realidad es que cuando yo digo, comando de la derrota, comando a casa, decía Balbín. Muchachos, se tienen que jubilar. Y como decía el compañero, la imprescriptibilidad de las ideas no justifica a los hombres, porque las ideas las puede tener también un tipo más joven que sepa conducir el Fórmula 1 nuevo, y no hace falta prorrogarle la vida útil a los pilotos que se tienen que jubilar. Entonces, en ese escenario te digo, hay un error de concepción en vos de creer que si no están acá, no están. Están igual. Están desde su juventud, desde su percepción, desde su mundo digital del siglo XXI. Tu militancia de los 70 se quedó en esos 70. Hoy los chicos deciden su tendencia ideológica en las redes sociales. Fíjate el desastre que han hecho con la tendencia que acompañó a este psiquiátrico que tenemos en la Casa de Gobierno. La pregunta es por qué los pibes generaron esa ola que llevó a este psiquiátrico hasta ahí. Porque nosotros le fallamos, porque no los entendimos, porque no los acompañamos, porque nuestros dirigentes están viejos y nuestros dirigentes se tienen que ir a casa porque dejaron de serlo, no dirigen más a nadie. Es una secta, un club donde se autorreferencian y se aplauden entre ellos y no generan empatía con el 60% del padrón, que es sub 40. O sea, el padrón crece a favor de los más jóvenes. En función de eso, tenemos que tener en cuenta que el éxito de tu militancia, de la mía, para festejar que no nos hemos equivocado al elegir lo que hacemos, tenemos que volver a ser gobierno en términos de un comienzo y no de una vuelta. Los chicos, jóvenes con experiencia, tienen que empezar el camino hacia el poder, el camino hacia la justicia social del siglo XXI, y para eso nosotros tenemos que liberar toda nuestra fuerza creativa en acompañarlos, asesorarlos y ser parte de la fuerza y del músculo que los lleven hasta el poder. Pero al poder tienen que ir ellos, no nosotros, porque son los que van a entender cómo se maneja el auto que Reutemann no se animó a manejar, porque él ya estaba retirado. ¿Sí? ¿Cómo no? Putin, un hombre que perteneció a la generación mía, el personaje que gobierna, no sé qué título tener, pero que gobierna China, son gente de la generación mía, y sin embargo siguen gobernando. Y es más, son los únicos que se han enfrentado a la OTAN, ¿viste? Yo tengo una profunda admiración por Putin, y es un personaje que logra mover a todo su pueblo, y al mismo tiempo contar con el apoyo a nivel internacional de sectores que siempre están en contra de lo que es este poder imperial de anglo sajón, masónico, sionista y todo lo demás. Eso es todo lo que... Permíteme. Yo tengo profunda admiración por Vladimir Putin, creo que es el último estadista vivo que tiene el mundo. Lula para mí es una persona gigante, pero el nivel de comprensión del fenómeno global de la geopolítica de Putin no tiene comparación y obviamente está en un estadio superior. De todas maneras, no podés comparar la idiosincrasia del pueblo ruso, porque Vladimir Putin es un contrarrevolucionario zarista en función de lo que él ha planteado para su patria y tiene una concepción de Estado totalmente distinta, una experiencia traumática de 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra, como dicen ellos, y son la primer potencia nuclear del mundo, con 6.200 ojivas nucleares. Con lo cual, la precaria y humilde situación argentina, comparado a la primer potencia nuclear del mundo, con 25 millones de muertos, o sea, el total de la población argentina de la década del 70, que es la de tu militancia, muestra que ese Estado, esa patria, que es de los rusos, no es la nuestra, demanda otras características en función del control del Estado en el Kremlin, por una cuestión genética de ADN cultural de ese pueblo. Nosotros no somos eso, no tenemos esas condiciones geopolíticas, ni pertenecemos a un pueblo milenario con experiencias tan traumáticas y definitivas, de pasar de los zares a la revolución bolchevique, a volver a la caída del muro de Berlín y a un Estado. Obviamente Putin se parece mucho más a los zares que a Stalin, ¿no? O sea, claramente busca la reunificación de la ex Unión Soviética en términos territoriales porque le ha dolido profundamente y lo expresa
la desintegración del planteo de la perestroika de Gorbachev, pero de todas maneras tiene claramente un poder centralizado en la negación de lo que yo pido para la Argentina. Básicamente, el éxito de ellos es de ellos y los fracasos nuestros son nuestros. Nuestra génesis es confederal, la Argentina nació confederal, la Constitución Nacional pedorra que tenemos, liberal y mala copia de la de Estados Unidos, dice en el preámbulo que se basa en los pactos preexistentes, porque a pesar de la batalla de Caseros y lo sanguinario de los unitarios, no podían lograr su objetivo de una constitución si no incluían los pactos preexistentes entre las provincias, que son preexistentes al orden republicano y a la propia constitución. Lo que sí te vas a dar cuenta, que tal vez no te diste cuenta en tantos años, es que en el preámbulo de la Constitución, donde dice que se basa en los pactos preexistentes, no están impresos en la Constitución los pactos preexistentes para que no los leas. Entonces, claramente hay una intencionalidad de ocultarle al pueblo argentino, en la matrix educativa que el Estado impuso en las currículas educativas de los colegios y las universidades, la negación de que la Argentina es un Estado confederal y que fue alterado por la batalla de Caseros y el triunfo de los unitarios para llegar a una constitución liberal en el 53 que esconde la verdadera Argentina, que es la Argentina confederal. Entonces, no podemos tomar experiencias, ni la de Xi Jinping, ni la de Vladimir Putin, porque no somos ni copia ni calco. Somos Argentina, y yo lo que digo es, la Argentina ha llegado a un punto, como te dije al principio, de terapia intensiva, 4 y pronóstico reservado. El futuro de la Argentina no está atado, desgraciadamente, al destino de grandes países del mundo como Rusia, porque hemos quedado lejísimos de tener esas pretensiones. Tomo el ejemplo que vos me planteás, de que existen lugares en el mundo con estructuras políticas conducidas rígidamente, que no es el modelo que yo pretendo para la Argentina, porque pretendo un modelo político y social totalmente distinto al que plantea la Federación Rusa, o a la precaria libertad con la que vive el pueblo chino. O sea, no me interesa hacer calco-copia. Y obviamente rige para el Estado argentino la política internacional de Hipólito Yrigoyen, que es materia internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Con lo cual, yo puedo ser socio de los chinos porque no soy chino y no me meto en la vida de los chinos. Puedo ser socio de los rusos porque no soy ruso y no me meto en la vida de los rusos. Y la autodeterminación de los pueblos te libera para tener políticas internacionales y alianzas geopolíticas que te permitan la multilateralidad. No tenés por qué vivir como tu socio, simplemente son tus socios. Aarón. Bien, bueno, primero que nada, gracias a los dos por haberse llegado a Caso Pueblo, gracias por venir a Villa Mercedes, a la ciudad y a la provincia de San Luis. Un par de preguntas que tenía ya se fueron respondiendo durante la charla con el compañero. Soy militante hace muchos años, siempre me tocó verlo como desde el mismo lado de la cancha, que la persona que estaba en la conducción, no a veces del espacio político al que pertenezco, pero sino de otros sectores de la política, y también fuera de la política, no querían aceptar la palabra de los jóvenes. En el escultismo los llamábamos los dinosaurios. Daniel llamaba al PJ concesionario de autos usados, de autos viejos, por eso convoca al Consejo de Ancianos. Y la pregunta final sería, ¿cuál fue para vos el muro que te chocaste? O si le tuvieras que hacer ver a otro compañero de tu misma edad o mayor, ¿por qué nos tiene que tomar en serio a los jóvenes que nuestra palabra también vale? Creo que, bueno, la militancia, las 20 verdades del peronismo y todo lo que un peronista promueve con la palabra, se ve en donde las papas arden, en el barrio, en la prensa, en los privados, porque no todo es el Estado. Entonces, cerrando, si tuvieras que darle un consejo a un joven,
para poder hacerle entender a esa persona, a ese ya veterano, que tiene que no necesariamente hacer un paso al costado y guardarse en una estatua de cera, sino aconsejarnos a la futura conducción de lo que sea, ya sea de espacios políticos o no, y a esa persona que ya es o va a ser esa estatua de cera, que por qué te chocaste vos, qué te hizo entender que los jóvenes teníamos que empezar a tomar el lugar siempre con el consejo de el que ya lo vivió, porque a ustedes no les tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones, porque ya lo vivieron, y quizás a nosotros sí nos pasa eso, por eso necesitamos ese consejo, que salgan en el streaming para todos los que están acá y todos los jóvenes también, que podamos escuchar y seguir replicando eso, porque acá no es quien toma la posta, ya sean jóvenes o veteranos, sino es dejar las contradicciones secundarias de lado, de que no el joven siempre tiene la razón, ni que tampoco el veterano, y es una lucha en conjunto, como si uno plantara una semillita y después viera el fruto crecer. ¿Cómo no? Primero agradecerte la visita de hoy. Le respondo a los dos. Arranco por vos para ir después a lo de él. No hay ninguna contradicción. El peronismo no es el pejotismo. El pejotismo se lo pueden meter en el culo. No, pero digo los que tienen el sello del PJ se lo pueden meter bien en el culo, en el sentido de que ha sido secuestrado el PJ, desde Menem y Cafiero, que no hay internas para determinar los cargos públicos ni partidarios, se maneja el unicato del dedo, y eso ha destruido la base doctrinaria del movimiento peronista porque ha perdido identidad y representación. De hecho, nosotros tenemos como columna vertebral del movimiento el movimiento obrero, y tenemos 2 diputados sindicalistas en el Congreso. El resto se lo chorean todos estos mercenarios que dicen que son peronistas y que se arman un kiosco para no trabajar y robar. Con lo cual, igual que yo, Guillermo Moreno, con el cual encaramos la candidatura presidencial de él y la mía, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace 8 años atrás, lanzamos en el Partido Justicialista de San Miguel, que es mi tierra, hicimos el acto de lanzamiento, Moreno presidente, Cunio gobernador. Guillermo estaba en ese momento en el Consejo Económico del partido y me decía, vamos a la interna, y yo le dije, nos van a cagar, no va a haber ninguna interna, así que olvídate de que vayamos por adentro. Me dijo, ¿estás equivocado? Le dije, estás equivocado. Cuando llegó el momento del cierre de listas, yo avancé con mi candidatura y la de Julio De Vido a diputado nacional, estando preso, para luchar por su libertad y que tuviera visibilización para poder hablar y decir y salir del estado de prisión ilegal, por la cual no había sido ni siquiera indagado y estaba detenido, y todo un grupo de traidores en la Cámara de Diputados con los votos nuestros se habían levantado de la sesión para permitir que fuera desafuerado y detenido. En esas circunstancias, Guillermo Moreno no pudo ser candidato a presidente porque le negaron la interna y se quedó sin poder participar. Nosotros fuimos por afuera y participamos. Y hay algo que está claro, nosotros no vamos a obedecer verticalmente a ningún hijo de puta que nos diga que no podemos presentarnos por adentro del PJ. El PJ es un partido por el cual Perón jamás fue candidato, así que se lo pueden meter bien en el culo. El movimiento peronista siempre fue aliancista y frentista, con lo cual yo puedo ir con Castel, con Moreno, con quien haga falta, porque los instrumentos electorales son circunstanciales y parte de un proceso legal que desgraciadamente tiene la República, en donde una elección no se inicia en el proceso político, sino en un juzgado electoral, y conduce el proceso electoral un juez. O sea que dependemos todos, los hombres y mujeres de la política, del arbitrio de la justicia para poder ser elegidos y poder ser representantes. Ahí va. Ahí te lo digo. Pero olvídate, es que, a ver, aquellos que ya atravesamos todo esto, estamos para decirte cómo lo tenés que evitar, pero no cómo lo tenés que hacer. Nosotros no te podemos decir, hace esto. Yo te puedo decir lo que a mí me pasó. A mí me pasó que con Guillermo Moreno fuimos él candidato a presidente y yo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvimos que ir por afuera. Y él, por creer que el partido le iba a permitir una interna, se quedó sin participar. ¿Sabés qué hizo Moreno a la próxima elección? Lo mismo que yo, se consiguió un partido y fue candidato. Y tampoco fue candidato por el peronismo, con lo cual vos también, si fuiste al cuarto oscuro, encontraste la boleta de Guillermo por afuera y la mía por afuera. Con lo cual, contradicción no hay ninguna. Los peronistas nos tuvimos que ir afuera del pejotismo. No, es que, a ver, está equivocado en el principio de lo que es viejo, nuevo o de lo que tiene que ver con la cuestión de edad. Nuevo no es un joven. Nuevo puede ser una persona que nunca participó, porque es nueva en la participación. Entonces, nuevo no es igual a joven. Nuevo puede ser cualquier ciudadano que no participa en política y dice, ahora quiero participar. Muy bien, bienvenido, porque la democracia tiene que ser participativa. Ahora, el movimiento peronista es transversal.
abre los brazos. El primer vicepresidente de Perón fue Quijano, radical, Perón Quijano. ¿Está bien? Esa es otra boludez de Guillermo, de emputear a los radicales, que le sale del alma nada más que para hacer boludeces, digamos, de show off, pero la realidad es que Perón, su primer vicepresidente, fue Quijano, y Perón se autodefinía irigoyenista, con lo cual todas esas cosas distorsionan, confunden. El peronismo es transversal, siempre fue aliancista. Perón arma la fórmula Cámpora Solano Lima, que es agua y aceite, vayan a estudiar. Solano Lima es el conservadorismo más rancio y Cámpora era el extremismo, con lo cual, si Perón pudo armar la fórmula Cámpora Solano Lima, quiere decir que podemos hacer frentes de izquierdas a derechas nacionales sin detenernos en ninguna esquina. O sea, está permitido mientras sean bien paridos y patriotas. En ese esquema, nadie se contradice en conseguir instrumentos electorales para dar batalla electoral mientras el PJ esté secuestrado. En este caso, el secuestro del peronismo lo ejerció una chica que hoy es actriz, que dijo que le teníamos que tener un poquito de miedo, que se llama Cristina. Y la verdad que a nosotros miedo no nos da nada salvo Dios. Con lo cual, secuestró el partido y nos puso a Alberto Fernández, ¿no? O sea, devolver el partido y vayamos interno y vamos todo por adentro, ¿no? Ahora, para ir por adentro, el PJ tiene que reempadronar todo el país y no venir con el padrón trucho con el que se vienen manejando de los últimos 30 años, que son todos falopa, que tienen muertos, primos, entenados. Para darles un ejemplo concreto, no podemos ir por adentro del PJ porque alguien que fue 12 años ministro en Santa Cruz y 12 años ministro de la Nación, ministro del Ministerio de Planificación Federal, 107.000 millones de dólares de inversión, mano derecha de Néstor Kirchner, afiliado desde los 18 años, no figura en los padrones, se llama Julio Devido. Entonces, si vamos a una interna, mi amigo Julio Devido no me puede votar porque no están los padrones. Me parece que tiene alguna antigüedad más y algunos derechos ganados más importantes que un grupo de pendejos de la Cámpora que figuran en los padrones y Julio Devido no figura. Entonces, vamos a reempadronar todo el país, completo, de cero, y después vamos a votar una interna y vamos todo por adentro. Y el que gana conduce, ningún problema. Ahora, mientras esas condiciones no estén dadas y no exista la democracia interna, nos importa 3 carajos lo que hagan con el PJ y los colores y la bandera y la foto de Perón. Perón no vive en el secuestro de un sello de goma, Perón vive en la justicia social que empezó a destruirse de manera definitiva con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Le contesto a él. Sí, no. Es que, a ver, ¿qué es lo que te puedo plantear con respecto a contra qué chocan los jóvenes? Para mí lo más importante y lo que más me llamó la atención, por lo cual yo convoco a los jóvenes a asumir la responsabilidad de conducción, fue la batalla de Malvinas. La batalla de Malvinas mostró generales traidores a la patria y una juventud del ejército y los soldados conscriptos luchando aguerridamente en defensa del territorio nacional y entregando sus vidas con testimonio, desde los 18 hasta los 40 años de máximo, que eran en ese momento los oficiales jóvenes del ejército de las divisiones de comandos. Con lo cual, en la batalla de Malvinas quedó claro que la lucha la dieron la juventud argentina, que tenía vocación militar y eran los jóvenes oficiales del ejército argentino y los soldados conscriptos. Ahí se mostró la distorsión de la experiencia y la juventud. Ninguno de esos generales roñosos y traidores a la patria había tirado un tiro en su puta vida si no fue contra el propio pueblo argentino para masacrar, torturar, desaparecer y violar a los compañeros desaparecidos. En cambio, los que lucharon en Malvinas contra el pirata inglés eran jóvenes que asumieron el rol de combate y volvieron con la experiencia. No hay un solo veterano de guerra nombrado en las Fuerzas Armadas Argentinas para ser docente de las nuevas generaciones. Somos el único país en el cual sus veteranos, en vez de ser incorporados a la enseñanza de los futuros cuadros del ejército argentino y de la defensa nacional, fueron maltratados, perseguidos y tenemos más soldados suicidados que los que murieron en combate, que volvieron y murieron acá producto del suicidio. Entonces eso a mí me llevó a la reflexión clara y contundente de que en este momento está pasando exactamente lo mismo. Los que enfrentaron la pandemia, que son los veteranos de la pandemia, son todos jóvenes que asumieron la representación de sus pueblos, de sus administraciones o representaciones legislativas,
que tienen esa experiencia traumática desde la gestión, tuvieron que atravesar con dolor y con una situación incomprensible para todos, en una situación pandémica global, y hoy son veteranos de la administración en pandemia. Entonces lo que hay que hacer es retirar a todos los irresponsables que desde la Casa de Gobierno, ¿se acuerdan de esas fotos patéticas de Larreta con Alberto Fernández? Bueno, todas esas fotos patéticas son los generales traidores que se deben retirar, y los veteranos que combatieron, esos jóvenes que dieron testimonio en la administración para superar esa crisis social, tienen que dar el paso al frente, porque son los veteranos con experiencia y juventud. Obviamente, hoy tenés veteranos de 60 y pico de años, tenían 18 en el 82, tienen 60. Algunos, cuadros del ejército, tienen más, tienen 70 y pico, 79 años tal vez, porque tenían 40 y pico en el conflicto. Obviamente vos no podés desperdiciar la experiencia de un oficial joven del 82 porque hoy tenga más de 80 años, lo necesitas igual. Pero hay algo que está claro, vos no podés ir a pelear al frente de batalla con la experiencia de un hombre de 80 años. Vas a ir con los cuadros jóvenes, con su experiencia, porque el combate te impone necesidades y virtudes que te da una cuestión generacional. Entonces, la fusión entre experiencia y juventud es joven con experiencia, y los tenemos, están, existen. Entonces, vos no podés decir experiencia es igual a edad, no es cierto. Y tan no es cierto, como te decía hoy, que René Favaloro no inventó el bypass a los 80. La gente parece que cuando uno está frente a una imagen de alguien que es un prócer como Favaloro, cree que es un tipo adulto, muy grande. No, es tan grande la figura que uno la asocia con, es un hombre mayor. No, el bypass no lo descubrió cuando era mayor. Era sub 50 cuando descubrió el bypass. Entonces, vos tenés que poner en dimensión real cada cosa. Frondizi no fue presidente a los 80 años. Perón no fue presidente a los 80 años. ¿Se entiende? Entonces, lo que con claridad medular se tiene que entender es cuál fue el proceso de las grandes figuras argentinas. San Martín no cruzó los Andes a los 80 años. Güemes no combatió a los 70 años. Nuestros próceres confederales, nuestros caudillos, nuestros próceres fundacionales, dieron las batallas en plena juventud con experiencia. Forjaron la patria con juventud y experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esa capacidad de que no nos quieran convencer que la experiencia es igual a edad. Porque tenés un pelotudo como Alberto Fernández, un irresponsable y traidor, que aunque tenga 112 años, seguirá siendo un inútil traidor. Con lo cual, no hay edad que te categorice como una persona con experiencia. Por eso yo lo que le digo a los jóvenes es, vos en tu tarea has acumulado una experiencia. Y recién dijiste, milito hace muchos años y tenés 22. O sea que para vos muchos años tienen que ver con tu tiempo generacional. Vos te ves para atrás a los 22 años y para vos es toda la vida tu militancia. Para nosotros tu militancia forma parte de un periodo ínfimo de nuestro tiempo de vida. Pero para vos, como dijiste recién, hace muchos años, porque tenés 22 años. Pero tu experiencia en lo que haces, tu expertise en tu trabajo, yo no la tengo. Yo no estoy todos los días haciendo lo que vos haces. No conozco cómo lo haces o cómo se hace para hacerlo bien. Puedo aplicar el criterio de razonabilidad si me dieran la tarea, pero no tengo la experiencia. La tenés vos a los 22 años. Entonces, lo lógico que es que frente a la posibilidad de gobernar, en lo tuyo te llamen a vos, no a mí porque yo tengo más años que vos. Si yo no hago lo que vos hacés y no tengo tu experiencia. ¿Es claro? Entonces, para definirle a los jóvenes, la Argentina en el 82 libró el combate contra el imperialismo inglés profesional con jóvenes que transitaron la experiencia del combate. A partir de ese momento eran jóvenes veteranos de guerra a los 18 años. Eran veteranos, veteranía, veteranos a los 18, a los 30, a los 40, veteranos de guerra. Bueno, eso muestra que se puede ser joven y tener la experiencia, y se puede ser grande y ser un hijo de puta como Menéndez, traidor, cobarde, miserable, al cual deberían haber matado ipso facto el día que se rindió. Pero la vida es lo que es. Nos han gobernado en los últimos años, yo tengo un gran respeto y para mí el mejor presidente de la democracia fue Néstor Kirchner, que también en su tránsito
trató de abrirle el juego a los jóvenes. O sea, hizo una gestión maravillosa, sacó a la Argentina de una pesadilla, la desalineó del eje norte-sur, la puso en la patria grande, cambió el proveedor financiero de Wall Street a Caracas con el comandante Chávez, por el cual siento profunda admiración y lo conocí, pero se veía a sí mismo como alguien que tenía que dejar espacios, a tal punto que se corrió y dejó a la mujer. Néstor Kirchner, si quería quedarse, se podía quedar, después de esos 4 años, se podía quedar 4 más, o sea, la reelección estaba asegurada, se podía quedar. Se fue, dijo, no, dejá, que venga la pingüina, que venga Cristina. Yo lo que digo es, no podemos ir para atrás. Si formamos cuadros jóvenes no es para taparlos otra vez y decirle que vayan a la cola a esperar. Porque la Argentina necesita empezar, no volver, empezar. La consigna, la contradicción fundamental hoy, el imperativo de la hora es empezar. Porque esto se terminó. Hay un ciclo acabado, terminado. Y en ese ciclo acabado van también los protagonistas de ese ciclo terminado. Tenemos que dar la batalla del buen combate para terminar con este gobierno, generar la transición ordenadora y despedirnos del poder y dejar a los jóvenes que se hagan cargo de la Argentina. Muy buenas tardes, Santiago. Bueno, bienvenidos a San Luis, gracias. Principalmente, bueno, porque nos pone muy contento a las juventudes. Me presento, mi nombre es Andrés Policino, estudiante de la carrera de abogacía. Y recibirlo acá en la provincia de San Luis nos pone muy contento escuchar a personas con trayectoria como usted, donde, bueno, San Luis se ha caracterizado por ser una provincia que el peronismo lo ha llevado a lo más grande, esta provincia, porque ha sido un tierral de paso, pasar a Mendoza, La Pampa. Bueno, el peronismo forjó esta provincia. Y que váyase de paso, el peronismo a nivel nacional, podemos decir, quiero hacer este renglón con el permiso de todos, se ha volvido la teoría elitista. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no miramos, el peronismo es el pueblo, pero cuando ya miramos nuestros propios intereses, ya empezamos a tener una teoría elitista, por sus propios intereses y no por ir para el pueblo. Entonces yo creo que ahí es donde está la falla, buscar dirigentes, volver a las necesidades, al llano, ayudar al prójimo, y ahí vamos a volver a hacer esa fuerza que siempre nos ha caracterizado al peronismo, ser la voluntad popular. Y para flashear esto, me gustaría citar a nuestra Constitución Nacional, que usted lo dijo: el gobierno no se gobierna sino a través de sus representantes. Y cuando estos, justamente, no manifiestan su voluntad, el poder vuelve al pueblo. Y usted dijo algo muy importante sobre la Revolución Francesa. ¿Cómo usted ve que se va a divisar esta revolución acá en la Argentina? Y a su vez, le quería preguntar, este outsider, que bueno, que vino a arrebatar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también de nuestros adultos, de nuestros mayores particularmente, ¿cómo ve el sistema electoral? Porque vemos las coaliciones, ¿se va a transformar en un sistema bipartidista? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Mirá, la República tiene 2 tragedias. Una la mostré hace un rato, es la coparticipación, y la otra tragedia es la farsa estafatoria del sistema electoral. El sistema electoral está hecho para que el sistema se proteja de la posibilidad de los recambios y de la salida, por ejemplo, la propuesta nuestra que es salir de la República hacia la Confederación. Con lo cual, el modelo electoral está hecho para el statu quo. El modelo electoral está hecho con perversidad absoluta para que los candidatos no puedan hacer política sin plata privada. O recibís dádivas de las empresas o robás. No tenés alternativa para financiar una campaña, salvo que la hagas humildemente como la hemos hecho nosotros, con una propuesta y con el dinero que te suministra el Estado, sabiendo que las posibilidades de éxito son casi condenatorias porque no tenés volumen para poder trasladar a la sociedad esta charla que estamos teniendo ahora a través de los medios masivos de comunicación, que nos niegan, nos tapan y no tenés los recursos para publicitar. Con lo cual, lo primero que hay que cambiar es que una elección no puede estar gobernada por la justicia, una elección debe estar gobernada por la política. Esto, en mi propuesta confederal, el sistema electoral lo tiene que administrar el Congreso Confederal, que para mí debe ser unicameral, porque el sistema de Senado tiene que ver con la representación de las provincias, de los estados provinciales frente al Poder Ejecutivo, un delirio. O sea, las provincias tienen que mandar delegados al Congreso de la Nación para defender los intereses de las provincias frente al Estado central, un delirio. Por lo cual, en un Estado confederal no hace falta el Senado, porque las provincias mandan. Y el Poder Ejecutivo Central vive del aporte de las provincias y puede ser destituido, como yo planteaba hace un rato, por el propio órgano que lo nombra.
En ese Congreso debe existir la comisión electoral, conducida por la política. Debe ser la política la que entregue y legitime los cargos electorales, no los juzgados. En el modelo confederal que yo propongo, la justicia deja de ser un poder del Estado, para vos que estudias abogacía, y pasa a ser un servicio del Estado. La justicia es un servicio público, no debe ser un poder del Estado. Porque si es un poder del Estado, administra el Estado. Con lo cual la política no es la que administra la justicia, un delirio absoluto. En estos términos, creo que el sistema electoral debe tener financiación exclusiva del Estado, debe estar absolutamente prohibido los aportes privados de campaña. Todos los partidos deben acceder en la misma dimensión a los recursos de campaña para poder expresar sus ideas y plataformas, y se debe garantizar la igualdad frente a la oportunidad electoral. Si esto no existe, el sistema electoral está privatizado. Y si el sistema electoral está privatizado, no vas a tener nunca un gobierno del pueblo. La Revolución Francesa se da, de hecho, cuando se rompe el pacto social, el pueblo reclama a sus representantes. Esa es una trampa de la Constitución. Que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes es una trampa de la Constitución, porque te obliga a aceptar, por ejemplo, la entrega de la patria. Con lo cual se produce únicamente a través de un 2001, que es cuando el pueblo sale a la calle y rompe el pacto social y las reglas constitucionales y exige de manera vehemente, que costó muertos, la salida de un conjunto de representantes que han dejado de representar. Sin embargo, la alternativa para reemplazar a De la Rúa fueron más legisladores votados el día que eligieron a De la Rúa. O sea, el sistema político había fracasado, pero resulta que el pueblo que pedía que termine el gobierno tuvo que conformarse con que otros que formaban parte del mismo gobierno eligieran quien lo reemplazaba. Esa trampa, en este caso, según Parravicini, y que yo coincido, va a haber una evolución del 2001 y esta vez el pueblo no se va a conformar con que se vaya el presidente, el pueblo va a pedir que se vayan todos, pero esta vez con un aditamento. En el 2001 la frase era que se vayan todos, creo que esta vez va a ser que no quede ninguno. El señor. La última pregunta. Bueno, buenas noches, muchas gracias por tu presencia. Me vine de Juana Corlay para verte. Te voy a tutear con todo respeto. Pero con todo gusto. No, y además lo hago porque podría ser mi hijo, porque yo tengo 76 años y vos tenés 50. Mi hija tiene 51. 55. Se quita años a veces. Bueno, sí, estoy en un todo de acuerdo con tu pensamiento. Estoy en todo de acuerdo que hay que dejar avanzar a la juventud. Ya lo había anunciado hace muchos años Lisandro de la Torre, ¿no? Sé que no llegaré, pero llegará a la juventud, si persevera, estudia, trabaja. Pero teniendo en cuenta nuestra historia, que venimos de la Confederación, y por un gran traidor de la historia argentina, doblemente traidor, primero en Caseros, y después en la batalla de Pavón, donde entrega la Confederación, sí, claro, un acto de corrupción, porque militarmente la batalla de Pavón estaba ganada, porque Mitre era malísimo como militar. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta también, un poco para contestarle, no sé si está todavía, la doctrina del peronismo, yo soy peronista, está inserta en la Constitución del 49. Por supuesto. Y la Constitución del 49... Está secuestrada. Sí, sí. No. Primero una proclama revolucionaria, después un decreto, una cosa absurda. Siguiendo con esta línea de pensamiento que tenemos que volver a la Confederación, digo, ¿cómo se hace esa transición teniendo en cuenta el Congreso que tenemos? Y digo, no será la hora, y me hago cargo de lo que digo, por favor, de hacer tronar el escarmiento, como dijo Perón. Inclusive los ejemplos que vos ponés, yo te sigo bastante, en las editoriales que vos hiciste, la historia universal te muestra que los grandes cambios fueron con sangre. En Revolución Francesa hay un cuadro que vos mostrás, la rusa ni hablar, y no soy, por supuesto que no soy comunista, y bueno, y los ejemplos abundan, ¿no es cierto? Digo, ¿podremos llegar a esa transición, digamos, por vía pacífica y sin sangre? Más allá de las profecías de Parravicini, porque a mí me parece que como vamos, esto es patio colonia en serio, acá no hay, es un cambio de paradigma muy jorobado, ¿no es cierto? Bueno, quería saber... ¿Cómo no? A ver, no, por favor. Primero yo ya compré alambre de fardo y lo llevo en el bolsillo. Con respecto a si es con sangre o sin sangre, yo le tengo una mala noticia a la clase media chota argentina, y es que hace 200 y pico de años que venimos bañados de sangre. Y la última gran desgracia argentina costó 30.000, o sea que sangre hubo siempre. El problema es que se murieron los que no se tenían que morir y están vivos los que se tenían que haber muerto. Entonces tenemos un problema. El problema es que el pueblo argentino fue convencido
por el enemigo liberal que bombardeó la Plaza de Mayo. Mirá si hay sangre. Bombardearon con aviones de la Marina de Guerra la Plaza de Mayo. Bombardearon la residencia presidencial donde hoy está la Biblioteca Nacional, que era la residencia del general Perón. Fue bombardeada, no quedó nada. Buscaban matar al presidente, un magnicidio. Sangre hubo siempre, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices, sangre sobra, ¿eh? Sangre de todo tipo. El día que cayó de la Rúa hubo 42 muertos, sangre, el Córdoba, sangre hay por todos lados. Claro, ni hablar. Pero claramente la historia argentina está bañada de sangre, o sea que quien lo niegue es un ignorante o un malintencionado. La posibilidad de que esto termine pacíficamente depende de la capacidad que tengamos para contener y conducir un proceso de transición que necesita, y por suerte, esos que están en el Congreso son tan miserables, tan cobardes y tan corruptos, que si se sienten presionados por una movilización popular cambian de opinión ipso facto. Quédate tranquilo que no tienen inhibiciones ideológicas. Cuando ven la soga colgar, cambian de opinión, votan confederación, son confederados de la primera hora, se ponen una camiseta con la foto de Rosa, olvídate. Obviamente, ni olvido ni perdón, ¿no? O sea, no va por ahí. Hay que llamar una renovación de cargos públicos completa para encarar la nueva etapa. Cuando caiga el gobierno deben caer todos los cargos y hay que llamar a una etapa fundacional electoral, como fue el 83, para restablecer todos los cargos públicos que tengan que ver con la representación nacional, no con los provinciales y municipales, con el orden nacional. No puede quedar un solo senador, no puede quedar un solo diputado, un solo ministro. Debe caer el Poder Ejecutivo y debe caer la Corte. Porque a partir de ahí hay que convocar, obviamente, a la reforma de la Constitución para pasar de la República a la Confederación, y tiene que ser dentro de la Constitución y la ley. No hay posibilidad de imponer la Confederación por la fuerza. Tiene que haber un proceso de transición ordenado que, con 3 poderes que dejen de conformar una asociación ilícita, urgentemente convoquen a la reforma de la Constitución y la Constitución fije las condiciones del nuevo orden confederal. Para lo cual hay que crear una república residual. Esa república residual debe tener todos los organismos del Estado central residual, sus deudas y sus activos para ser liquidados y transferidos a la administración de las provincias. Porque en el modelo confederal que yo propongo, el sistema previsional pasa a las provincias con sus jubilados y sus recursos. La educación pasa a las provincias con las escuelas y los recursos. O sea, vos le devolvés a los estados provinciales todo su dinero, todos sus impuestos y todos sus derechos de aduana, y el Estado nacional ejecutado, que es la República, debe ir cancelando sus pasivos en esa administración residual para ir licuando definitivamente su existencia hacia un orden confederal definitivo. Como toda transición, hay que pautar las condiciones, y esas condiciones las deben pautar los gobernadores en la reforma de la Constitución con los representantes de todas las provincias. Sería la reforma de la Constitución que le pondría fin al horroroso escenario del Pacto de Olivos de la reforma del 94, donde los gobernadores, lejos de defender sus provincias y sus intereses, entregaron el federalismo, liquidaron la posibilidad de la defensa de sus intereses y entregaron a sus pueblos. O sea, la posibilidad de que sea en paz existe, la idea de que la gente le tenga miedo a la sangre, que se salpique en la de 200 y pico de años de historia, porque estamos llenos de sangre por todos lados, y para entrar en un ciclo de paz sustentable, donde las discusiones políticas se den en el marco de una democracia plural y participativa, son únicamente dentro del orden confederal. La República ha muerto, es una asociación ilícita, está terminada, y el pueblo argentino, si no cambia el orden republicano, simplemente se extinguirá, y entonces, como les dije hace un rato, escribiremos la autopsia de la Argentina. Bueno, yo le quiero agradecer la presencia a todos ustedes. Realmente nos sentimos halagados, ¿no? Digo, yo en nombre de Santiago, de que hayan estado, de que hayan participado. Yo le quiero agradecer especialmente a Santiago, que es amigo mío, que lo conozco de hace muchísimos años y que realmente me produce mucha satisfacción saber que tanta prédica, tanta militancia, bueno, lo ha colocado hoy en el lugar que indudablemente tiene, se ha transformado en una referencia para mucha gente. Es decir, algunos coincidirán con él, otros no, pero de cualquier manera lo que estoy seguro es que él va a dar el debate y me parece que eso es ya un elemento altamente superador. ¿Sí? Queremos el debate, queremos la discusión y que seamos capaces, como dice Santiago, de volver a empezar. ¿Sí? De eso se trata. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Santiago.